El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Mi nombre es Fernando Pérez. Tiene muchos componentes, pero el más conocido es la cafeína. Soy dietista, nutricionista y entrenador personal, y hoy vamos a hablar sobre los beneficios del café, sus contraindicaciones y cuál es la mejor forma de prepararlo. Así que quédate que ahora comenzamos. Maquinita, quiero un café. ¿Huele bien? Primero que nada, en este video voy a hablar sobre la relación del consumo de café con nuestra salud, pero después voy a hacer otro video hablando sobre el consumo de la cafeína y la relación que tiene con el rendimiento deportivo, que incluye suplementos como los pre-entreno. Bueno, dicho esto, una de las principales razones por las que podemos beber café es conseguir esa sensación o ese efecto enérgico, de modo que podamos rendir mejor en nuestras actividades diarias. Pero contrario a lo que se cree, el café no nos da energía, sino que inhibe la sensación de cansancio. Y como soy un friki de la nutrición, te voy a explicar su mecanismo de acción. Cuando estamos cansados es porque en nuestro cuerpo se libera una molécula llamada adenosina. Después se une a unos receptores en las neuronas hechos específicamente para esta molécula. Al unirse la adenosina en estos receptores, envía una señal de cansancio. Ahora bien, la adenosina tiene una estructura química muy parecida a la cafeína, por lo cual la cafeína es capaz de unirse a los mismos receptores en estas neuronas, bloqueando la señal de cansancio. En otras palabras, el café no nos va a dar energía, pero va a cortar la sensación de cansancio en nuestro cerebro, y por esto mismo, después de que la cafeína se disuelve en el cerebro, podemos experimentar un efecto rebote, es decir, sentirnos más cansados, ya que la adenosina siempre va a estar circulando para volver a llenar los receptores. Ahora, para continuar hablando sobre el tema, quiero explicarte un concepto muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, y esto es la calidad de la evidencia científica. Cuando yo hablo de la calidad de evidencia científica, me refiero a que no todas las investigaciones tienen el mismo valor, ya que hay algunas que están mucho mejor diseñadas que otras. Es decir, que hay estudios científicos que tienen mucho más peso en sus resultados y conclusiones que otros. Y es por esta misma razón que no siempre tenemos que fiarnos de los resultados de una publicación simplemente por el hecho de que diga que es científico. Y de esto podemos encontrar muchos estudios mal hechos o con mala metodología o resultados mal interpretados que luego se aplican incorrectamente. Y por ahí tanta confusión en las redes sociales. Y menciono este detalle porque en los últimos años numerosos metaanálisis han concluido que el consumo de café moderado tiene resultados positivos para la salud, y estos resultados incluyen una menor incidencia en la diabetes mellitus tipo 2, cálculos renales, enfermedad del Parkinson, gota, fibrosis hepática, enfermedad del hígado graso no alcohólico y otras enfermedades más. E incluso, contrario a lo que comúnmente se cree, se ha visto que el consumo moderado de café no afecta negativamente la presión arterial en la mayoría de las personas, incluida las hipertensas. Ahora alguien podría decir, pues entonces a mí ¿por qué me han dicho que no debo tomar café? Ya llegaremos a esta parte de las contraindicaciones, pero hasta aquí podríamos concluir que el café es beneficioso para la salud humana. Pero para mí a este punto también debemos declarar algunas cosas, o mejor dicho, matizar en algunos aspectos, como por ejemplo, en qué casos debemos delimitar o quitar el café, cuál café es la mejor opción para yo tener esos beneficios hacia mi salud, o si el café con cafeína tiene los mismos efectos que el café descafeinado. Y muy importante, cuál es el mecanismo de acción por el cual cuando bebemos café ocurren acciones beneficiosas. Consumo de café con cafeína o descafeinado. El café tiene muchos compuestos y, como mencioné al principio, el más conocido es la cafeína, pero no es la única molécula ni la más importante, ya que el café tiene otros fitoquímicos como polifenoles y ácido fenólico, muchos de los cuales están en las frutas y verduras, y que en realidad estos compuestos son los que le dan las propiedades beneficiosas más potentes. Y de hecho, estos fitoquímicos tienen efectos en vías que provocan una respuesta de defensa celular adaptativa, lo que quiere decir que mejora muchos aspectos a nivel de la célula y de nuestro ADN, e incluso ayudando a mantener una buena microbiota intestinal. Por tanto, podríamos decir que los beneficios del café hacia la salud humana vienen mediados principalmente por estos fitoquímicos y no necesariamente por la cafeína. Por tanto, si una persona bebe de café descafeinado,
mundo, siempre obtendría los mismos beneficios. Consumo de café y cáncer. Hace unos años un juez de California obligó a Starbucks y otras empresas a servir el café con una advertencia sobre la acrilamida. La acrilamida es una sustancia que también se encuentra en otros alimentos como tartas, papas fritas, pan y cereales. Esta sustancia se produce cuando se eleva mucho la temperatura de alimentos que contengan carbohidratos y aminoácidos, como por ejemplo el café. Particularmente en el café se forma en su tueste. Ahora, con este detalle hay que tener en cuenta que algunas compañías de café llevan a tostar sus granos a temperaturas muy altas, que llegan incluso a quemar el grano. Y esto lo hacen así para disfrazar defectos en los mismos granos y aprovecharlos todos, de modo que se conserve su intensidad, aroma y sabor. El problema viene siendo que al mismo tiempo se produce la acrilamida. En otras palabras, se ha relacionado el consumo de café con cáncer, no por los componentes directamente del café, sino por tener esta sustancia que se produce, como dije, en su tueste. Ahora, aquí ten en cuenta dos cosas. Lo primero es que cafés de especialidad no van a tener este problema, ya que trabajan con granos seleccionados y no elevan tanto la temperatura. Por tanto, sus granos no se queman y no se produce la acrilamida. Así que cuando vayas a seleccionar un café, asegúrate que sea de tueste natural o con un tueste a término medio. Y lo segundo es que cuando hablamos del tema de la acrilamida, tenemos que recordar que otros alimentos como las patatas fritas, galletas y otros productos los contienen. Y los contienen en una proporción mucho más grande que el café. Así que también hay que evaluar esto. ¿Cuánto café es lo indicado para conseguir sus beneficios? ¿Cuánto es? ¿Como 300 tazas de café? ¡Eso es! Beberé 300 tazas de café a partir de ahora. Está demostrado que el consumo de hasta 400 miligramos al día de cafeína, es decir, de 1 a 4 tazas, es seguro. Y lo importante aquí es que tengas en cuenta el intervalo de tazas de café, porque no va a ser lo mismo que te tomes las 4 tazas de café de golpe a que lo hagas con un cierto intervalo. Y esto es muy importante para tener en cuenta con algunas personas que consumen medicamentos y que puedan tener una cierta interacción con el café. Entonces por eso sería bueno espaciarlos en el tiempo. Y evidentemente cuando me refiero a 1 a 4 tazas de café, me estoy refiriendo a tazas de café de 150 a 200 mililitros. No estoy diciendo 4 tazas de café enormes. Esta es la medida de las tazas de café y no otra. Contraindicaciones del consumo de café. Combinación con otros ingredientes. Es muy normal que cuando una persona beba café lo suele combinar con otros alimentos o con otros ingredientes. En este sentido, el problema viene siendo cuando estás consumiendo el café y le agregas cremas altas en calorías que hagan que tengas un exceso de azúcar. O el simple hecho de agregar más azúcar, con esto fácilmente podemos sobrepasar el consumo de azúcar máximo recomendado al día. También tengo que recalcar que si una persona es muy activa, si se toma un poco de café con azúcar, tampoco vendría a ser un problema. Pero lo normal es que muchas personas no hacen una buena cantidad de ejercicio físico y a eso le suman una mala alimentación. Y si a esto encima le sumas azúcar agregado, ya te digo yo que los beneficios van a ser muy pequeños en comparación con los perjuicios que tenemos en total. Factor genético. Se ha comprobado que algunas personas presentan en su ADN una variante genética que influye en la metabolización de la cafeína. Esta variante hace que se metabolice más lentamente la cafeína, haciendo que se elimine muy lento, lo que puede llevar a un aumento de la tensión arterial, albuminuria e incluso hasta puede contribuir a tener problemas renales. Y para saber si tú tienes una variante genética que procese muy lentamente la cafeína del café, simplemente con tomar un poco de café y sentir que tu pulso cardíaco se aumente, esa es una clara señal de que debes limitar o quitar el consumo de café porque tu cuerpo lo procesa muy lento. Aquí simplemente hago una pausa para recordarte que si eres un amante de la literatura, especialmente de las novelas románticas, tengo un libro publicado en Amazon y lo puedes adquirir desde cualquier parte del mundo. Y también si te está pareciendo interesante la información que te he traído, le puedes dar me gusta y así voy a saber que esta información está siendo de utilidad y voy a traer más contenido como este. Y de igual forma le puedes enviar este video a tus conocidos para que pongan en práctica todo esto. Sueño y nerviosismo. ¿Quiere más café, señor? Sí, sírvame más y deje la cafetera. Este no es de Chiapas, es de Veracruz. Y la taza está temblando. No quiero que tiemble. Pareces algo nervioso. ¿Te desvelaste anoche? Claro que me desvelé. No por la cafeína. Era insomnio. No podía dejar de pensar en el café. Necesito una siesta.
quiero café! Ya vimos que la cafeína tiene la capacidad de inhibir el cansancio y por tanto el sueño. Entonces, si te cuesta conciliar el sueño por la noche o si te sientes muy nervioso durante el día, en estos casos es muy aconsejable disminuir el consumo del café o en su caso beberlo sin cafeína o limitarlo únicamente a horas de la mañana. Y con esto, un detalle muy importante a tener en cuenta es que cuando estás acostumbrado a tomar café y lo dejas de golpe, tu cuerpo puede experimentar algo conocido como síndrome de abstinencia y presentar síntomas como dolor de cabeza, más fatiga, menor concentración. Estos efectos suelen durar unos pocos días, pero para que evites esto, lo que puedes hacer es ir reduciendo la dosis de café poco a poco. Y ya para ir terminando, para mí hay otras dos situaciones que en lo personal, si las padeces, debes evaluar si limitar o quitar el consumo de café. Una de ellas es que seas muy dependiente al consumo de café y principalmente a su efecto enérgico para rendir en el día. Es decir, que si no te bebes una cierta cantidad de café o de cafeína, sientas que no vas a poder rendir de una forma eficiente en tu trabajo o en tus actividades diarias. Ya que lo ideal es no depender de ninguna sustancia para comenzar con una buena cara y positivismo el día. Ahora, si en algún cierto momento estás muy cansado, un poco de café no vendría nada mal. Y la otra razón es que hay personas que desarrollan una dependencia para consumir una cierta cantidad de cafeína al día todos los días, porque si no pueden experimentar algunos síntomas como dolores de cabeza o hasta migrañas. En este sentido, también para mí deberías delimitarlo o quitarlo. De la misma forma, no es bueno, a mi parecer, que tenga que depender de alguna sustancia para disfrutar del día, ya que en nuestro cerebro se crea la misma dependencia con el azúcar, la nicotina u otras sustancias. Por último, es normal que con el tiempo se cree una cierta tolerancia al efecto de la cafeína, es decir, que cada vez sientes que el consumo del café no te hace el mismo efecto que al principio. En este caso, puedes dejar de tomar café 2 o 3 semanas para volver a sentir sus efectos, pero te aseguro que aunque no sientas sus efectos, esto no quiere decir que su efecto en el rendimiento sea nulo. Puedes beberte una taza con café, quizás no sentir el levantón de energía que sentías al principio, pero siempre vas a tener un buen rendimiento. Y esto tenlo en cuenta también por si tienes problemas para dormir. Así que esto ha sido todo por hoy. Si tienes dudas o preguntas, me las puedes dejar en los comentarios y yo después voy a hacer un video con dudas y preguntas. También te recuerdo que si buscas un asesoramiento personalizado de nutrición o entrenamiento, puedes escribirme a mi correo y yo gustosamente te voy a atender para que alcances tus objetivos. Hasta pronto.